Vuelvo a repetir, el título del coloquio es Rediseñando el futuro de la educación. Rediseñando el futuro de la educación. Profesor Luis Domínguez, muy buenas tardes para todos aquellos que nos escuchan. Muy bien, Arturo, ¿qué tal? Mucho gusto también de participar aquí en este coloquio que tienes como tema Rediseñando el futuro de la educación. Aquí dispuesto para, junto contigo, junto con Enrique, hacer la reflexión de respectiva, ¿no? Con respecto a este coloquio que RHL nos ha convocado. Muchas gracias, profesor Luis Domínguez. Estamos muy contentos de que usted se conecte a nosotros a través del Zoom. Vamos a tratar de ir superando aquellos temas técnicos que siempre por ahí se nos presentan en el camino, pero estamos grabando diríamos, este coloquio, ¿no? Estamos esperando que el profesor también Enrique Blanco III se pueda ir conectando con todos nosotros. Profesor Luis Domínguez, en su amplia experiencia educativa, vamos a decir que nos sorprendió a todo el mundo esta pandemia y comenzó a generarse una crisis muy fuerte en diversos sectores. El sector, lógicamente, en primer lugar, sanitario, y después el sector económico, pero lógicamente entre esos múltiples sectores a nivel mundial, uno de los más golpeados también ha sido el sector educativo. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo nos encontró en el aspecto educativo, en la gestión educativa, a nosotros por el golpe de esta pandemia, profesor? Bueno, creo que había que hacer un análisis de varios frentes en el aspecto educativo, como tú bien señalas. De una u otra manera, esta situación del COVID-19 ha puesto en evidencia, ¿no? La calidad educativa con la cual venimos trabajando aquí en el país. Y es lamentable, pues, ¿no? que no haya unos estándares mínimos de esta calidad en muchas instituciones educativas, tanto a nivel de Lima Metropolitana como también a nivel país, que nosotros también tenemos como referencia. Ha desnudado realmente las carencias que justamente adolece nuestro sistema educativo nacional, ¿no? Tampoco hay que negar los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Educación, justamente en estos últimos años, para elevar esa calidad educativa. Y cuando hablamos de calidad nos referimos también al servicio educativo, calidad de maestro, calidad de infraestructura, etcétera, que hacen posible que se brinde pues, una educación de calidad, ¿no? Los centros de estudios que forman a los futuros maestros, futuros profesionales, ¿no? Ha desnudado un poco por qué caminos íbamos, ¿no? Y nos ha, como dices tú muy bien, nos ha cogido pues, desprevenido esta situación, ¿no? Como tal. Profesor Luis Domínguez, ¿y qué dificultades se han encontrado, por ejemplo, en los docentes para poder realizar un acompañamiento pedagógico? ¿Qué dificultades concretas cree usted
dentro de lo que he ido escuchando con muchos colegas, con muchos directores a nivel nacional. ¿Qué dificultades fueron las más resaltantes como nos ha encontrado esta pandemia en el sector educativo? Eh, a nivel formativo de los docentes, sí hay un buen porcentaje de docentes que no están capacitados, ¿no? O que recién han estado iniciando su proceso de capacitación en todo lo que es el uso de las tecnologías, ¿no? Acá entra un tema muy importante, ¿no? Se venía ya discutiendo y reflexionando ya hace unos años atrás, es la incorporación de la tecnología a la práctica pedagógica del docente. Definitivamente ha habido voces discordantes, mucha gente a favor, mucha gente en contra, cómo se ha de suministrar el uso de la tecnología en la práctica pedagógica, ¿no? Y hay contradicciones, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hay muchos padres que son resistentes, ¿no? A que sus menores hagan uso de tecnología. Entre el mundo de los docentes también hay mucha resistencia a ir incorporando la tecnología al proceso educativo, ¿no? Pero sí hay experiencias en otros países muy bien llevados con respecto a esta práctica, ¿no? Que yo llamo de incorporar la tecnología al uso de la pedagogía. Porque ya asistimos, ¿no? La escuela está llamada para formar para la vida. La escuela tiene que dar las herramientas necesarias a todo estudiante de la educación básica regular para que mañana más tarde pueda enfrentar los desafíos de una educación superior, pueda enfrentar los desafíos de la vida diaria, ¿no? Y uno de esos grandes desafíos es el uso de la tecnología. Hoy asistimos a ciudades, ¿no? Digitales, ¿no? Se habla mucho de ciudades digitales. El mundo digital pues ha invadido toda la vida del ser humano, ¿no? Y creo que la escuela no puede estar al margen del uso de las tecnologías. Yo creo que una gran carencia ha sido que muchos docentes, por esa resistencia a lo tecnológico, pues hoy se ven obligados a paso ligero a aprender, ¿no? Y hacer uso de la tecnología, ¿no? Y a muchos nos ha sorprendido de esta manera. Entonces, hoy hay muchos colegios que a última hora están adquiriendo plataformas educativas. Hay muchos colegios que hoy también a última hora están capacitando sobre la marcha a sus docentes para poder llegar a sus estudiantes, ¿no? Tener un acceso a sus estudiantes. Ya tenemos con nosotros al profesor Enrique Blanco III. Hemos ido superando algunos problemas técnicos. Estamos grabando este coloquio donde muchas personas lo van a ver. Estamos todavía solucionando la salida al aire, es el tema de las redes. Profesor Enrique Blanco, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor, ¿cómo cree usted que nos ha encontrado a los colegios, al sector educativo, esta crisis de la pandemia? ¿Cómo nos ha encontrado? ¿En qué aspectos hemos sido de alguna mente sorprendidos? Bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones en torno al tema educativo. Efectivamente, parece que está como instalada en nuestra cultura los hechos consumados, ¿no? Que cuando en las cosas recién intentamos ver qué hacemos a posteriori. Y nos ha agarrado así. Bueno, eso no es un problema nacional, es un problema mundial. Pero lastimosamente nuestra educación vivía a espaldas a la tecnología. También era un reflejo de la sociedad. No tenemos un Estado digital, una sociedad digital, el 70% de la economía es informal, tenemos dos tipos de DNI, el DNI electrónico, el otro, no hay una base de datos para estos programas, digamos, de ayuda social. O sea, lo teníamos todo un poco medio desordenado. Y la educación específicamente también vivía. Nosotros en el 2017 ya teníamos un currículo donde había, de las 31, había una competencia que hablaba del tema de la importancia de asumir las TIC en educación. Y que era transversal, se supone que todas las áreas la deberían trabajar. Eso no se ha dado. Ahora, pues, sí nos obliga esta situación a tener que echar mano, digamos, ¿no? Los colegios están acostumbrados más bien de vivir a espaldas porque decían no a los celulares, no, digamos, a las plataformas. Los profesores tenían sus clases presenciales, pero no había comunicación digital, nada de estas cosas, ¿no? Ahora sí hay que echar mano de eso, ¿no? Y para todos es nuevo, ¿no? Así que vamos aprendiendo también en el camino sobre esto, ¿no? Y si pudiéramos, profesor Enrique, ubicarnos en el escenario de los padres de familia, ¿qué
¿qué es lo que más está golpeando o encontraron los padres de familia como dificultad en este entorno educativo? Porque sé que muchos colegios iniciaban el año académico. Ujú. A ver, el sector estatal todavía no lo había iniciado, los privados ya habían empezado, ¿no? Los padres de familia vieron de alguna manera la educación como una responsabilidad casi exclusiva de los colegios. Y sentían que mientras el niño esté, entre comillas, o el hijo, ¿no? Esté, entre comillas, depositado 5, 6, 7 horas en el colegio, ellos ya de alguna manera una responsabilidad. Pues resulta que ahora el colegio y la casa es un mismo espacio y ellos se sienten de alguna manera invadidos. Ahora ven directamente la labor de los profesores, ven directamente el trabajo de sus hijos. Antes probablemente acompañaban las tareas, pero ahora lo tienen cerquita de ellos, ¿no? Entonces eso también ha desinstalado, digamos, a ellos, ¿no? Ahora, lo que a ellos hay que decirles básicamente es que, otra vez, es una experiencia nueva, y entonces el niño tiene que comenzar a sentir la presencia de apoyo, para empezar, emocional de sus padres, y ellos tienen básicamente que acompañarlo, sin presiones, porque hay otro tipo de aprendizaje que estamos logrando en esta pandemia. No se trata de los conocimientos matemáticos, de comunicación, se trata de otro tipo de aprendizaje más de ciudadanía, de manejo de emociones, otros aprendizajes que de repente no están planificados, pero que los tenemos que trabajar los padres en casa y los profesores, ¿no? Ahora resulta que antes los profesores tenían al estudiante en el colegio y a los padres en casa. Y ahora los chicos están en casa y el profesor desde el colegio o desde su hogar está teniendo esa comunicación, ¿no? Aunque los roles están un poco invertidos, pero es una oportunidad que el padre se comprometa un poco más en la educación de sus hijos, ¿no? Qué importante respuesta usted está generando, este profesor, como el profesor también Luis Domínguez, usted profesor Enrique Blanco. Y acá tengo una pregunta que quisiera hacérsela porque es una pregunta que me la han hecho, que me la han hecho concretamente, y es la siguiente, ¿no? Y es profesor Enrique, y es ¿cómo los docentes pueden mejorar su acompañamiento a través de la Internet, a través de una educación e-learning? Porque está bien, nos sorprendió la crisis, pero yo sé que usted es un especialista de amplia trayectoria, se está contactando con muchos grupos de docentes, porque también hay una crisis, como hemos manifestado. ¿Y cómo cree usted que al final de cuentas cómo los docentes pueden mejorar este acompañamiento a través de esta educación virtualizada? ¿Algunas estrategias, algunos alcances metodológicos, profesor Enrique? A ver, ahí sí hay varios puntos que se puede reflexionar, ¿no? Uno primero sería que el profesor tenga una actitud de flexibilidad primero frente a su quehacer pedagógico. No se trata ahora de cumplir un programa a rajatabla con el número de las competencias, las capacidades, los estándares, los desempeños, ¿no? Hay que tener ahí flexibilidad por un lado, ¿no? Otro aspecto también allí es el tema que ellos puedan, digamos, durante el proceso, se pueden sentir inseguros, frustrados por intentar ser pacientes o manejar las TIC. Bueno, hay que tener paciencia porque la mayor parte de los docentes somos inmigrantes digitales, y entonces necesitamos aprender y entrar en este mundo de la digitalización y la informática, ¿no? Por tanto, nos puede estabilizar un poco la incertidumbre. También yo diría que conocer las condiciones de nuestros estudiantes. No todos tienen acceso a Internet, no todos necesariamente la manejan, ¿no? Probablemente más que nosotros, menos que nosotros. Hay que ser también pacientes, conocedores de esa realidad del estudiante, digamos. Si tienen acceso a Internet, si también ellos manejan lo que nosotros queremos que manejen, ¿no? Decidir luego también qué tipo de estrategia vamos a emplear, que sean puntuales. Y ahí yo quisiera decir rápidamente, las clases a distancia, lo que se ha cambiado es por la metodología, pero sí tenemos que diferenciar que no estamos haciendo una educación virtual, digamos, ¿no? Hemos tratado de transformar ciertas actividades y por tanto las clases tienen que ser puntuales.
no pueden ser de la misma cantidad de horas, porque en el tema virtual es diferente. Los jóvenes cuando entran a internet no te aguantan, pues, 5 horas, 6 horas. Nosotros éramos de ver películas, los jóvenes no son de ver películas, los jóvenes entran a internet, pero están 5 minutos así, leyendo algo, 5 minutos viendo alguna otra cosa. Entonces, esa realidad también nos tenemos que enfrentar los profesores. No podemos hacer clases prolongadas, tenemos que aceptar de alguna manera las condiciones que la tecnología se emplea, porque ahí avanza de una manera mucho más rápido todo, ¿no? Excelente, excelente respuesta, ¿no es cierto? Profesor Luis Domínguez, estamos haciéndole esta pregunta al profesor Enrique Blanco. ¿Cómo cree usted que los docentes, en su experiencia, pueden mejorar su acompañamiento a través del Internet, a través de la educación virtual en este tiempo? ¿Tiene alguna experiencia, algunos alcances que a lo mejor están haciendo algunos colegios o donde usted labora, por favor? A ver, lo que sucede es que hoy, pues, esta situación de crisis ha cambiado todos los escenarios, ¿no? Realmente hay escenarios nuevos en todos los ámbitos. ¿Y eso a qué lleva? Lleva a que todos los profesionales de todos los campos se tengan que reinventar. Y creo que esa también es la labor del docente, ¿no? Que tiene que reinventarse. Con respecto al uso de la tecnología, antes de responder tu pregunta, quiero decir, ¿no? Hemos estado muy acostumbrados a hacer uso solo de redes sociales. Y lamentablemente nos hemos quedado a ese nivel de uso de redes sociales. Yo siempre apuesto, y a mis maestros en la escuela donde laboro, y también en los espacios donde he tenido la oportunidad de elaborar, yo siempre motivo a que el docente, ante todo, ha de ser investigador. El docente tiene que ser una persona que debe estar en constante actitud de sistematización de todo su trabajo, de su profesionalización. Y sobre todo debe ser, pues, un hombre científico. El docente es un científico de una u otra manera, ¿no? Que tiene que leer, tiene que investigar, que tiene que indagar, que tiene que estar al día de la situación. Es decir, el docente es una persona que está llamado constantemente a hacer lectura de la realidad, ¿no? Hoy se habla de situaciones significativas del aprendizaje. Yo que antes te respondía, ¿no? Es decir, la educación tiene que formarnos para la vida. Pero un docente que está desconectado de la vida jamás lo va a lograr, ¿no? Ahora, sí hay experiencias interesantes de muchas escuelas que hacen uso de plataformas y que no lo tenían ahora nada más, ¿no? Sino que ya venían durante años trabajando con plataformas, donde justamente se trabaja, pues, también como competencia que está presente en el Currículo Nacional de Educación Básica, que es la indagación, la investigación. Enrique hoy nos hacía recordar de esta competencia transversal que es el uso de la tecnología, ¿no? Y muchos colegios, ¿no? Hemos tenido ahí como un simple cliché, pero realmente pocos han estado trabajando en esta competencia, ¿no? Para mí siempre ha sido un escándalo, ¿no? Por ejemplo, en algunos colegios que prohíban el uso del celular, por ejemplo, ¿no? Los chicos al colegio no entran con celulares. Es todo lo contrario. Nos contradecimos muchas veces, ¿no? Porque estamos hablando del uso, perdón, estamos hablando de la formación en valores. Lo que tú tienes que enseñar al estudiante es formar en valores, en dar el uso o el adecuado uso de los equipos móviles. Fíjense, eh, hemos venido durante años los estudiantes, o a muchos jóvenes, niños, y ahora pues todos estamos invadidos por la tecnología. Ahora nos hemos visto obligados a todos a aprender tecnología de un momento a otro. Entonces, hay contradicciones realmente que tenemos que dejar de lado, y yo insisto en esta lectura adecuada de la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo escucho hoy muchos papás que insatisfechos, ¿no? Por sus demandas, de que no, que este trabajo ahora corresponde a los profesores, ahora yo estoy sentado con mi hijo aquí frente a la máquina, yo soy la que estoy enseñando, etcétera, etcétera. Pues esa es la función de todo padre de familia, ¿verdad? Eh, la función del padre de familia es acompañar a su menor, es darle los tiempos de calidad a su menor, es ver cómo el estudiante, su menor, está llevando a cabo el proceso de aprendizaje, ¿no? Es cierto que esto es una cadena que afecta a todos de una otra manera, ¿no? Hoy también creo que todos los trabajadores, pues los padres de familia que trabajan en distintas áreas, hay que adecuar pues, los horarios en casa, ¿no? Tenemos que adecuar los horarios en casa, ¿no? Para poder estar atentos también
a la necesidad de nuestros hijos. Yo creo que después de muchos años, nuevamente la familia vuelve a reencontrarse en sus casas. Después de muchos años, ¿no? de década diría yo, que vemos que un padre de familia se sienta junto con sus hijos a almorzar, a tomar desayuno o a cenar, ¿no? Eso también lleva a toda una recomposición de la familia, de crear horarios en la familia, de crear espacios también de encuentro familiar. Y sobre todo, el recto uso de la tecnología, ¿no? Ahora, no todas las escuelas están preparadas para y realmente llevar a cabo pues, unas clases a distancia, ¿no? Yo creo que el Estado está haciendo los esfuerzos necesarios para poder llegar a muchas familias, pero eso no es suficiente, creo, ¿no? Entonces, requiere esto de mayor compromiso y también de mayor preparación y capacitación de muchos docentes, ¿no? Hay una carencia de maestros hoy en el Perú, hay una carencia fuerte de maestros. Y también hay una carencia en cuanto a la preparación efectiva de los docentes. Hay muchos docentes que sí están muy preocupados por su formación profesional, asisten a cursos, están capacitándose constantemente, ¿no? Pero hay otros pues, que son reacios muchas veces a las capacitaciones. Y eso también va muy de la mano con la remuneración que recibe un docente, ¿verdad? Y también lo que también va de la mano con la inversión del presupuesto nacional de la República con respecto a la inversión educativa que se hace en el país. Si no me equivoco, creo que estamos alrededor del 4% del PBI en la inversión del país, ¿no? Eso también trae graves consecuencias, voy a repetir, en infraestructura, ¿no? Si vamos a mirar nuestras escuelas, su infraestructura, su logística de nuestras escuelas nacionales, pues estamos muy atrasados en relación a países muy cercanos aquí en la región que nosotros tenemos. Entonces, los desafíos son tremendos, ¿no? Ayer escuchaba, había unas conferencias donde estaba la ex ministra de Educación, Flor Pablo, estaba León Trattenberg, Jesús Neira, Susana Díaz, y hablaban, ¿no? De que hay un 9% de colegios que cobran su pensión más de 900 soles. Solo un 9%. Hay un 10% que cobran más de 500 soles para arriba. Y estamos hablando pues casi de un 80% de colegios particulares realmente con una gran deficiencia en cuanto a su sistema de calidad. Podemos hablar entre comillas, ¿no? Que hay cierta comercialización también con la educación. Pero también hay colegios muy fortalecidos en la incorporación de la tecnología en la educación. Y maestros también que son conscientes de esta realidad nueva que vive la sociedad. Y esto nos llama también a la reflexión de que como docentes muchas veces no hay los espacios de reflexión, ¿no? El docente también entra en una rutina diaria, ¿no? Que lo desborda, sus obligaciones familiares, personales, etcétera, que no hay estos espacios de reflexión a nivel de la docencia, ¿no? O sea, es el cuestionarnos qué significa ser docente, cuáles son los desafíos del docente el día de hoy, es hacer yo a veces llamo esta educación en perspectiva, ¿no? Es decir, yo de aquí a unos 5 o 10 años tengo que proyectarme cómo será la educación, qué tipo de ciudadanos vamos a formar, ¿no? Y con esto termino. Y para mí siempre ha sido un claro ejemplo eh, como país que es Japón, ¿no? Y con él otros países también. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que Japón pues, quedó totalmente destruido, ¿no? Como nación, como Estado. Y en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto educativo, etcétera, en el aspecto de salud también. Pero ellos se repensaron como país, se repensaron qué propuesta curricular eh, tener, se pensaron qué tipo de ciudadanos formar, etcétera, ¿no? Hace mucho leí unos artículos, ¿no? Que ese saludo oriental que todos conocemos de la lista social, de más acercamiento, justamente viene ya de muchos siglos atrás en la cultura oriental, justamente por estas experiencias que se han tenido, ¿no? No debemos de ser pues, esta cultura de los hechos consumados, ¿no? Sino tenemos que proyectarnos hacia un futuro, ¿no? Entonces, creo que es el momento también que como país y como profesionales, hacer estos espacios de reflexión, ¿no? Hacia dónde va la educación, porque con esta pandemia no se acaba todo, vienen nuevos desafíos, se vienen nuevos escenarios, ¿verdad? Porque esta situación, esta crisis, está abriendo nuevos frentes y también nuevas oportunidades. Creo que la sociedad mundial
a nivel económico, social, político, se está reestructurando también desde otra manera, ¿no? Tenemos que también hacer la lectura de este mundo nuevo que se viene, y tenemos que pensar, ¿no? El post-pandemia, ¿no? Ahorita estamos en el núcleo, en el ojo del huracán, pero hay que pensar, después de la pandemia, ¿qué? ¿Vamos a seguir como antes? ¿Vamos a seguir con las mismas costumbres? ¿Vamos a seguir interrelacionándonos como antes? ¿La economía va a seguir como antes? ¿No? Tenemos que repensarnos también en el campo educativo qué tipo de educación vamos a dar después de la post-pandemia. Ya el ministro de Educación ha dicho, ¿no?, que posiblemente se convivan estos dos estilos de educación, ¿no?, la educación presencial y la educación a distancia, ¿no? Que realmente abre un nuevo desafío a esto. Si me permites ahí, Arturo, Claro que sí, sí, profesor. un poco subrayar algunas ideas que sí me han parecido bastante importantes, lo que decía el profesor Domínguez, ¿no? Que sí tenemos que reevaluar el perfil docente, ¿no? Las competencias que hablábamos antes, ¿no? O sea, y eso desde la formación docente, o sea, de las instituciones, facultades de educación, las competencias digitales que debe tener el docente ahora, ¿no? Que debe ser parte de la formación. Desde competencias digitales en educación, o sea, las herramientas con las cuales tenemos, competencias digitales en educación y de su especialidad, incluso, ¿no? En esas tres dimensiones, ¿no? Y sí, me parece importante también que, así como en el sector estatal, por ejemplo, está el ministerio como órgano rector de la educación, yo siento que el ministerio también se olvida que siendo órgano rector, también es el órgano rector de la educación del país, no de la educación de la escuela pública. Y entonces, ahí como que a veces me pareciera que ha dejado un poco al albedrío de las instituciones privadas, ¿no? Y entonces creo que pudo haber apoyado un poco más, haber sido un nexo coordinador, convergente, donde si hay una propuesta a nivel de la parte estatal, de pronto también las instituciones privadas, bueno, el profesor Domingo nos da datos que era un poco más complejo porque es bastante heterogénea la realidad en el sector privado, o sea, existe como tres niveles tres tipos de colegios privados, pero lo mismo sucede en educación estatal. O sea, colegios urbanos, colegios rurales, colegios intercultural bilingüe, o sea, también hay una heterogeneidad de la realidad. Pero hay una propuesta. Quizá el ministerio pudo haber intentado también organizar, coordinar, para que exista una propuesta, porque los colegios privados, aquí está pasando lo de Darwin, ¿no? La ley de la sobrevivencia. Los colegios que sí pueden, tienen su plataforma, trabajan y todo lo demás, y lo demás desaparezca. Mira, eso se dio un poquito antes que se diera esta suerte como de SUNEDO, una educación básica donde iban a desaparecer algunos colegios. ¿Se recuerda cuando la ministra Pablo dijo, hay 200 colegios que van a desaparecer? Bueno, la pandemia ha venido no para desaparecer 200, sino casi el 70% de los colegios particulares probablemente, ¿no? Y acentuando también esto que decía, lo que pasa cuando yo hablaba de cambiar el perfil o reaccionar al perfil docente, es para que el docente vea todos estos temas no como un problema, sino como un desafío, como una oportunidad de cambio. Y termino con lo que decía el profesor Domínguez, ¿no? La educación a distancia, como decía el ministro, ha venido para quedarse y con ella vamos a convivir ahora, ¿no? Fabuloso todas las reflexiones que están haciendo tanto el profesor Domínguez como el profesor Blanco III sobre las posibilidades que se están dando en este sector educativo, ¿no? Y se han ido contestando algunas preguntas que han ido mapeadas, pero pueden surgir en el camino nuevas posibilidades, ¿no? Otra cosa, Arturo, disculpe que te interrumpa. Acá también se lanza un gran reto a las familias. ¿En qué sentido? Que la familia también en estos últimos años ha perdido su rol de ser una instancia formadora de sus hijos. Han delegado muchas responsabilidades. Esas responsabilidades de la formación, de la educación en valores, etcétera, han sido delegados a los abuelos, han sido delegados a las empleadas del hogar, han sido delegadas a la escuela, ¿verdad? Entonces,
Hoy también se lanza un nuevo reto a las familias, a redescubrirse como familias. Es decir, el tema de la educación no es un tema del ministro, no es solo es un tema del Estado, ¿no? Es un tema de la familia, ¿no? Hoy yo quedo sorprendido realmente cuán lejos han estado las familias de la educación de sus hijos. Porque hoy recién se enteran que la profesora que le enseñaba a su hijo enseña de esta manera. Hoy recién se enteran que su colegio tenía tales deficiencias, ¿no? Y que por ese servicio han estado pagando sin saber realmente el verdadero servicio que la escuela está brindando. O sea, no ha habido las familias no se han involucrado en el proceso educativo, en el proceso formativo de sus menores, ¿no? Todavía ha habido esta concepción de la escuela como depósito, ¿no? O sea, yo voy, matriculo a mi hijo, lo dejo ahí, veo su libreta, muy bien, siguen pasando el año. Pero no voy, lo que le digo yo hoy a los maestros, lo que tenemos que procurar como maestros es verificar, es monitorear que los alumnos, los estudiantes aprendan. Ese es el propósito de la educación, que aprendan y que adquieran, como bien señala el Currículo Nacional también, que aprendan pues esas nuevas competencias que los va a preparar y va a formar para mañana. Entonces, el rol y el reto de las familias es muy importante. Las familias tienen que reinventarse también y acá esto también es una fuerte llamada de atención a los papás, a las mamás, ¿no? De dónde han estado durante todo este tiempo, ¿verdad? Sí hay familias, sí conozco familias muy comprometidas que han estado pendientes de la educación de sus hijos, la formación de sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que es un porcentaje muy alto de aquellas familias que hoy por hoy tienen que redescubrir y participar más de la educación y la formación de sus hijos. Los valores se aprenden en casa. El decir buenos días, el decir buenas tardes, el mostrar el respeto, todo eso se aprende en casa, no en la escuela, ¿verdad? La familia es el llamado justamente a formar a los hombres y a las mujeres de mañana. Y las escuelas también pues tienen que ya cambiar también su rol, ¿no? No ser meros transmisores de conocimiento. Aunque estos últimos años se ha insistido mucho en la formación integral, ¿no? Pero son clichés, al final de cuentas son clichés que muchas escuelas dan, ¿no? Inclusive hasta los colegios religiosos también, ¿no? Donde están los grandes ateos es en los colegios religiosos. Entonces, la escuela pues tiene que reinventarse también, ¿no? O sea, hay que ser otro tipo de escuela. Ahora, hay algo que yo también quiero caer en la cuenta. Una cosa es aprender de manera presencial o enseñar de manera presencial y otra cosa es enseñar y aprender a través de los medios tecnológicos. Una cosa es totalmente distinto aprender de una manera virtual, ¿no? A distancia o online, ¿no? Otro error que está ocurriendo hoy por hoy es que yo siempre lo digo, ¿no? Es que muchos maestros, ya se lo veo por la televisión, muchos maestros que están haciendo, están digitalizando la enseñanza tradicional, ¿verdad? Por eso también hay muchos papás que dicen, no, sí, está la plataforma, pero mi hijo no hace nada, está sentado todo el tiempo sin hacer nada. ¿Por qué? O se está limitando simplemente a copiar, a hacer esto. ¿Por qué? Porque muchos maestros no cuentan con un perfil adecuado para enseñar a través online o hacer clases virtuales. Un profesor de clase de la escuela común y corriente que nosotros conocemos, que dicta clases o que da clases presenciales, tiene un perfil determinado. Hoy le estamos obligando a que estos maestros migren a otras competencias, migren a otro tipo de perfil. No todos los maestros tienen el perfil adecuado para dar clases virtuales, ¿no? Se requiere otras competencias. Y el error que estamos cayendo que justamente es esta digitalización de las clases tradicionales. Las clases virtuales es otra manera de aprender. Y aún hoy hay padres que siguen despotricando con las clases virtuales. ¿No? Las clases virtuales también te forman en autonomía, también te forman en investigación. Hoy por hoy, mira, yo solo decía, ¿no? Si tú vas a hacer con tu ordenador, con tu computadora, lo mismo que hacías con una máquina de escribir hace 30 años atrás, pues sigue con la máquina de escribir, pues, ¿verdad? La tecnología ha venido, ha irrumpido en nuestra vida justamente para acercarnos más al conocimiento, para manejar más información. Ahora el reto es discriminar esa información que recibimos. Hoy el reto es indagar más
averiguar más las fuentes a las cuales también estamos recurriendo, porque en Internet encontramos de todo. Entonces tenemos que ahora formar también en estas nuevas competencias a nuestros estudiantes. Pues yo vuelvo a insistir, ¿no? El rol de la familia en el tema educativo. Ahí me sorprende realmente hoy por las noticias que uno observa en la televisión, a periodistas hablar sobre el tema educativo, estos problemas que hay ahorita entre padres y dueños de escuela, hablar de la educación nacional, ¿no? Cuando realmente pues, manejan conceptos totalmente equivocados de lo que realmente es educación, ¿no? Y esto ¿qué hace? Que desorienta más a la familia, ¿verdad? Entonces también yo creo que los medios de comunicación social tienen que ser parte formadora también en este nuevo proceso de estos nuevos conceptos, de lo que es educar, de lo que es formar. Y para esto es necesario, con esta idea termino, para esto es necesario pues, volver nuevamente a pensarnos bajo qué fundamentos filosóficos, antropológicos, está sustentada la educación peruana. Porque nosotros estamos siguiendo un modelo occidental, totalmente occidental, en el caso educativo. Creo que como nación, como identidad propia que tenemos que repensar en el tipo de educación que nosotros estamos dando. El peruano tal tiene su propia visión antropológica de la vida. Entonces, estamos importando muchas veces modelos educativos que no responden a la realidad educativa peruana. Yo creo que toca también repensar bajo qué bases antropológicas, filosóficas, pedagógicas está sentada la educación peruana, ¿no? Y a partir de nuestra identidad, cómo responder a estos retos que la sociedad de hoy nos va imponiendo, esta nueva crisis social mundial que estamos viviendo a todos. Gracias. Es importante con tu venia, profesor Enrique, es importante decirle a todas las personas que nos están escuchando, tenemos dentro del Zoom un grupo de personas que estamos saliendo, ya se superamos los temas técnicos, estamos saliendo por el canal de YouTube de la escuela, también se ha compartido en el Facebook, pueden ir haciendo sus preguntas, estamos al aire, nos están viendo muchísimas personas y estamos aquí en este coloquio entrevista rediseñando el futuro de la educación, alcances metodológicos y gestión educativa, y tenemos dos especialistas, que es el profesor Luis Domínguez Alor y el profesor Enrique Blanco III, de amplia trayectoria profesional, como lo hemos ido poniendo en la sumilla del Facebook oficial de la escuela. Hay una pregunta, y profesor Enrique, sigue usted, y también completa quizás lo que quiere decir, pero quiero lanzar una pregunta muy importante, ¿no? Nos sorprendió la pandemia. Se ha desnudado, como decía el profesor Enrique, algunas cosas que no habíamos solucionado. Hay empeños. Vemos diversos grupos que quieren aportar al aspecto de educación, pero que también sabemos que debe ser guiado por la mano de aquellos competentes en el tema de la educación. Los padres de familia se han visto sorprendidos porque al final de cuentas delegaban su rol principal, como muy bien lo han dicho, a el colegio, cuando los principales protagonistas de la educación de sus hijos son los padres de familia. El profesor Enrique Blanco III nos decía como que el Estado debería ir acompañando más no solamente la educación pública, sino también la educación privada, para que al final de cuentas se pueda acompañar, como dice la palabra, unos procesos que ante una crisis como esta no puedan desnudarse en ambos rubros, ¿no? Yo creo que la educación también no consiste solamente en regalar tablets, sino en ver qué hay detrás de regalar tablets para solucionar cosas. Nadie quiere perder el año escolar, ¿cierto? Este es un temor, ¿no? Mi hijo va a perder el año escolar, ¿cómo hacemos? Estoy escuchando profundamente que no podemos todas las clases virtualizarlas, o sea, la educación tradicional, si no tenemos que desarrollar competencias. Entonces voy a esto para después lanzar al final los desafíos, ¿no? Ahorramos preguntas. ¿Qué competencias? 3 competencias específicas que creen que ahora, ante esta situación, se tiene que desarrollar en los docentes. 3 competencias específicas. Okay. Profesor Enrique, por favor. Gracias. Antes, para que no se me quede también el tintero,
voy a hablar un ratito de las competencias de los estudiantes y luego de los docentes. Si hay algo que también nos ha desnudado esta pandemia, y ya voy a hablar del país, no del mundo, es que nuestras competencias que tenemos que trabajar, y es la que no hemos avanzado mucho, son las competencias ciudadanas, las competencias emocionales, las competencias blandas. Hace muchos años se declaró en emergencia el país a nivel educativo y que andábamos mal en matemática y comunicación. Y cuidado, ¿eh? Podemos caer nuevamente en lo mismo, porque salvar el año escolar para muchos es no descuidar la parte de, no sé si voy a exagerar, pero que la matemática, las ciencias, son los que nos han traído esta pandemia, digamos, ¿no? Entonces, el problema pasa porque no estamos desarrollando competencias, por ejemplo, ciudadanas. O sea, el ver a las calles, la gente que no respeta, que sale, que no hay respeto, competencias ciudadanas. Y esta es una oportunidad para poder trabajar las competencias ciudadanas, competencias blandas, socioemocionales, con nuestros estudiantes. Eso que decimos, de educar para la vida, del desarrollo integral, pues este es el momento, porque miramos la calle y decimos, mira, esta es la educación de estos últimos años. La gente sabe sumar, restar, sabe multiplicar, sabe pasado, presente, futuro, pero no sabe respetar normas. La gente sabe que el semáforo en rojo quiere detenerse. Eso lo sabe, cognitivo, pero no lo respeta. Eso es cívico. ¿Te das cuenta? O sea, ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar. Y ya llega a tu pregunta, sí, lo que había dicho antes, ¿no? A mí me parece que las competencias digitales es la que tenemos que incorporar, te decía antes, en los docentes. Mm, y es más complicado. Hay toda una propuesta donde se quiere ver que como la edad de los docentes es pues de 50, la mayor parte, digamos, para arriba, van a tener dificultades. Es verdad, mira, el Estado siempre a lo largo de mucho tiempo ha dado ciertos indicios de querer apoyar el tema de la digitalización. Ya hace años, en gobiernos pasados, también se dio unas pequeñas laptops 2.0, si usted recuerda, ¿no? Se implementaron también centros de informática en los colegios. Ahí tú los tienes, que algunos empaquetados todavía, ¿no? Porque nos cuesta, digamos, a nosotros. Entonces, como decía Luis Enrique antes, ¿no? El profesor no lo tomaba en cuenta, ahora va a tener que tenerlo en cuenta. Entonces, en la formación inicial docente, se tiene que incorporar este tipo de competencias digitales en tres niveles. Entonces, decía, una, las competencias digitales, otra, las competencias digitales en educación. O sea, qué instrumentos, herramientas, oportunidades digitales tengo para trabajar en el campo educativo. A nivel internacional, UNESCO ha puesto 15 plataformas gratuitas para poder trabajarlo, digamos, a nivel mundial. ¿Cuál estamos trabajando en el Perú? ¿Hemos echado mano de eso? O sea, pareciera que en el Perú estamos haciendo una serie de actividades cada uno por su cuenta, ¿no? Y la unidad es lo que nos puede ir. Yo leí hace poquito un relato de un profesor, no sé si será real, que infló varios globos y le puso el nombre de sus estudiantes y los puso dentro de su aula. Y le dijo a los alumnos, entren y por favor tienen 5 minutos para encontrar su globo. Y entonces todos entraron y comenzaron a buscar el nombre, su nombre en los globos. Y pasaron los 5 minutos y no lograron todos. Y el profesor les dijo, vamos hagamos de otra manera. Ahora van a tener igual 5 minutos, volver a entrar. Cuando encuentres un globo y no es tuyo, vas y se lo das a su dueño. Y así hasta encontrar el tuyo, u otro va a encontrar el tuyo y te lo va a dar. Es decir, la idea es que si yo estoy buscando solo mi globo, solo mi educación, solo mis alimentos, solo mi trabajo, solo mi economía familiar, no voy a poder salir. ¿Y eso dónde lo voy a encontrar? La escuela tiene que ser un espacio de reflexión sobre estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Y la tercera y última competencia es las competencias digitales en educación, pero en tu especialidad. Hay muchísimos, bueno, hay 11 áreas curriculares y el profesor conoce las herramientas digitales propias de su especialidad, forma parte de comunidades virtuales de su especialidad, de comunicación, de ciudadanía, de historia.
Él forma parte de comunidades virtuales, de comunidades científicas, conoce herramientas, conoce software sobre eso, ya de su propia especialidad. Creo que esas tres competencias podríamos trabajarlas, ¿no? Qué bueno, qué buena respuesta. ¿Quiere resaltar alguna de Yo, esas competencias, profesor Luis Domínguez, por favor? sí, yo veo con mucha preocupación que muchos docentes no manejan el concepto de competencia. Y yo eso lo vivo muy frecuentemente, ¿no? Cuando hay que hacer las famosas programaciones curriculares. No saben programar por competencias, ¿sabes? No conocen un currículo por competencias. Simplemente, y acá han hecho un grave daño para todos los maestros, que determinadas situaciones editoriales han venido entregando a lo largo de estos últimos años. No sé ahora porque yo en la escuela donde estoy hace ya como 10 años que no trabajo con libros escolares, con textos escolares. Pero entregaban, y Quique no va a dejarme mentir, y Enrique, entregaban los textos escolares acompañando ya con las programaciones curriculares a los maestros. Y aún más, lo único que le faltaba es que la editorial entre a dictar clases al aula, ¿no? Y entregaban ya las programaciones curriculares ya hechas a los maestros. Entonces, yo vuelvo a insistir lo que yo decía antes. Necesitamos maestros investigadores. Necesitamos maestros que amen su profesión. El maestro, yo siempre he dicho, es como un Quijote, ¿no? Que tiene que ir inventando, que tiene que luchar contra esos molinos que encuentra en el camino, ¿no? Es el que tiene que ir, ser muy creativo, el docente es muy creativo, muy imaginativo. Entonces, cuando se nos impuso la enseñanza por competencias, hasta el día de hoy hay una gran deficiencia de enseñar por competencias. Aún más cuando tú al profesor le pides, oye, diseña tu situación significativa, pues les cuesta muchísimo diseñar una situación significativa real, ¿no? El día a día, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar más en la formación de las universidades, los institutos de educación, tienen que formar más a sus docentes para la vida. Yo recuerdo una vez con mis alumnos tuvimos la oportunidad de participar en una feria que organizaba un instituto y nosotros llevábamos pues, nuestros módulos de informática, etcétera, ¿no? Y en este instituto los alumnos todavía seguían pues, con cosas ya de una educación tradicional que ya no se lleva a cabo. Entonces yo digo, ¿cómo profesores con una formación del siglo XX van a formar a personas del siglo XX? Es una frase que ya la hemos escuchado muchas veces, pero sí hay una carencia en la formación profesional de los docentes. Hay una carencia. Y creo que se debe ser exigente. Creo que me pareció interesante lo del SUNEDU de certificar universidades, pero no hay que quedarnos simplemente en el cartel de la certificación, porque no basta certificar infraestructuras, etcétera, que sí es importante, pero sí hay que certificar también a los profesionales. Creo que la formación, la preparación docente requiere el mayor de los esfuerzos de aquellas personas que se dediquen a esta profesión. Otro lado, una competencia que yo sí hablaría, que a mí me parece muy interesante, que ahorita, que en este momento no se está tocando, que está media dormida, y que después van a ver los problemas, porque ahorita todos estamos todavía en shock, ¿no? En el shock de la pandemia, en el shock del COVID, ¿no? Vamos ahorita hablar el post-pandemia. Hay que formar a los alumnos, a los estudiantes y a los padres de familia, hay que formarlos en lo que se conoce como la ciudadanía digital. Y que Enrique ya nos decía, ¿no? Todos sabemos que cuando el semáforo está en rojo hay que detenernos, pero no lo practicamos, no está lo malo. Pero hay un aspecto muy importante que tenemos que formar, porque ahora nuestro mundo se ha vuelto digital, ¿verdad? Entonces tenemos que formar a nuestros estudiantes en la ciudadanía digital, ¿no? Por ejemplo, el respetar al otro de manera virtual, el no violar contraseñas, el no suplantar identidades, el saber la información que tú estás enviando, no dañar la imagen del otro. Estas cositas que nosotros solíamos ver en la farándula peruana, que por la televisión, pues esto se va a dar ahora, eso va a ser lo próximo que va a haber. Por eso es necesario también yo les pido a las escuelas, ¿no? Incorporar dentro de sus normas de convivencia, dentro de sus reglamentos internos, dentro de la hora de tutoría, a las áreas, a los departamentos de psicopedagógico que tienen las escuelas, dentro de la competencia del uso de la tecnología, la competencia transversal sobre el uso de la tecnología, el uso de las TIC, incorporar eso aún más. Esto debe estar presente ahora que nos están pidiendo como locos
la reprogramación curricular para todo el 2020 en Ministerio de Educación, lo que están pidiendo en los programas de recuperación. No, ellos están muy interesados que justamente se incorporen pues, estos conceptos de competencia, que trabaje con competencia, con estrategia, con desempeño, producto. Pero yo creo que están descuidando un factor importante que tiene que estar presente en todas las programaciones curriculares, que es justamente este tema de la ciudadanía digital. Nos están pidiendo que incluyamos, no me parece mal, todo lo que tiene que ver con el virus, ¿no? Que los chicos tienen que conocer todo el tema del virus, del coronavirus, del COVID, etc. Nos están pidiendo todo eso. Pero yo creo que hay algo que hay que insertar, que es la ciudadanía digital, y ese va a ser ante un grave problema que se va a enfrentar la familia hoy en día, ¿no? Y que se va a enfrentar también hoy en día la sociedad. Una vez tuve la oportunidad de participar en un foro justamente del uso de la tecnología, y nos hablaban que una de las carreras futuras en el campo tecnológico va a ser el tema de los hackers. La gente se va a especializar mucho en hacker porque el tema ya del hackeo ya prácticamente es una profesión, ¿verdad? Hay gente que se dedica a crear virus informáticos, ¿verdad? A violar cuentas, ¿no? Institucionales, etc. Entonces, y ahí daban unos cuadros estadísticos de lo que justamente todo este mundo de hackers, qué sé yo, todo el movimiento económico que esto se iba a originar. Entonces, yo creo que hay que formar a los muchachos, a las familias, a los estudiantes, en lo que es la ciudadanía digital. Recuerda que la economía se va a mover bajo el mundo digital. El tema del dinero físico, eso va a desaparecer. Ya lo teníamos un poco con la criptomanía que estaba apareciendo, ¿verdad? Las criptomonedas, las tarjetas, los plásticos, ¿no? Que ya la transferencia ya se hace a nivel virtual, etcétera, ¿no? Transferencias económicas, momentos económicos también. Entonces, es necesario ir cubriendo estos escenarios futuros que se vayan a presentar justamente por esta masificación que se ha dado del mundo digital. Entonces, la ciudadanía digital es muy importante, que tiene que estar presente en todos los hogares y en todas las... Muy bien. Hay algo que me llama mucho la atención de todo lo que estoy escuchando de ustedes, que este coloquio es poderoso. También lo estamos grabando y también lo vamos a poner en nuestra página de Facebook. Ya está, estamos en vivo en YouTube y también las personas pueden conectarse por Facebook, hacer clic en el vínculo e inmediatamente ver todo esto, ¿no? Agradecemos a las personas que se están conectando, a la doctora abogada Carmen Lafuente, quien también es ya prácticamente coach certificada por la escuela RHL Global School, a la docente y contadora Oti Ríos, que nos está viendo desde Huancayo, desde el centro del Perú, quien también es miembro directorio de una importante consorcio educativo, ¿no? Nos están viendo desde Argentina, desde Ecuador, muchas gracias por sintonizarnos y muchos acá en el Perú. Pero hay algo que sí me llama mucho la atención, por ejemplo, la pandemia ha traído, ya decían, como estamos confiando mucho en las redes, porque por ahí nos estamos comunicando y es el espacio para lo que decía el profesor Domínguez sobre esa ciudadanía digital. Antes el profesor Enrique Blanco nos decía qué importante es la educación cívica, el tema de las normas también en estos contextos, ¿no? Para poder respetar, ¿no? Y ponía la imagen del semáforo, ¿no? Y bonita también la metáfora que utilizó de los globos, ¿no? Esa realidad que a todos nos ha podido vislumbrar. Pero hay algo que no está garantizado: los empeños políticos en el sector educativo. Y para eso no tenemos que hacer mucha filosofía. Hay cosas que son concretas, como asegurar la estabilidad de las conexiones de Internet. Porque este es un gran desafío, profesor. Y me voy a los desafíos. Yo quiero plantearles uno, para después que ustedes co-creen los propios desafíos que vean, ¿no? Los estados y los gobiernos tienen que garantizar que los operadores y las empresas privadas le brinden a los ciudadanos la calidad necesaria para poder conectarse. No solamente es la saturación que todos están en sus hogares, porque lo siguen cobrando, porque la facturación sigue. Pero pensemos en pequeño, en esos estudiantes que se quieren conectar, que hacen una videoconferencia y no lo pueden porque no tienen un buen equipo, o no solamente el equipo, porque a veces se hacen programas más simples dentro del software para que puedan entrar, sino garantizar el tema de la red, el tema de la señal. Entonces, ese es un gran problema, y yo lanzaría
permítanme abrir este ya último bloque con los desafíos y mensajes finales. Yo lanzaría ese desafío a los que tienen las decisiones para poder coordinar y no digo modificar, sino hacer una relectura de los contratos que hay con las grandes operadoras. Porque si no, no vamos a poder hablar de una ciudadanía digital, va a haber siempre analfabetos digitales, las personas del campo, que ahora no están muy bien conectadas. En otros sectores vemos, no voy a comparar, pero vemos la realidad de otros países donde estás en el Himalaya y te estás conectando. Vale, entonces yo creo que eso es muy importante para desarrollar estas competencias y creo que este es un gran desafío. Entonces, permítame, profesor Enrique Blanco III, y después finalizamos con el profesor Domínguez, ¿qué desafíos se mueven a partir de su experiencia educativa que tienen que ser desafíos en nivel A, es decir, en primer nivel? Profesor Enrique, por favor. Bueno, iba a empezar, creo, algo que quizás sea políticamente incorrecto, ¿no? Porque cuando yo citaba antes el tema de que algunos gobiernos han hecho avances insuficientes, ¿ah? Pero avances finalmente en este tema ya de digitalización en concreto. Había citado la experiencia de las laptops estas de 2.0 o de los salones de informática muy bien implementados, por ejemplo, en los colegios emblemáticos, ¿no? En los colegios emblemáticos tú tienes una infraestructura y unos recursos bastante buenos, pero ya algunos de ellos deteriorados. Y deteriorados, desgraciadamente, no por mal uso, sino por no uso. Y entonces, esa necesidad creo que todavía no se hace sentir la de los estudiantes. Por los estudiantes sí necesitan, pero como ellos están un poco en las aulas y no llegan a los patios o a las direcciones, no hacen sentir un poco, ¿no? Y los docentes igual. Yo creo que los docentes vemos cada cambio, bueno, nos saca nuestra zona de confort, tú manejas mucho mejor que nosotros ese tema, ¿no? Entonces, la primera reacción es el oponerse, problemas. O sea, yo he visto con mucha tristeza algunos de los colegas muy activos, pocos, pero muy activos en las redes, cómo han despotricado sobre en casa y todo lo demás. Mira, yo sé que son pocos los maestros, pero desgraciadamente son muy activos en las redes. La mayor parte de los docentes no, digamos, ¿no? Pero toda nueva estrategia comienzan a despotricar y dicen, eso no es posible y le encuentran el problema. Dime, ¿de qué estás hablando para oponerme a una cosa así, no? Entonces, ahí tenemos una dificultad porque creo que antes de invertir en el recurso material, tenemos que comenzar a invertir en el recurso humano, que son los docentes. A los docentes hay que capacitarlos en este nuevo perfil docente. Cuando sintamos ya capacitados la necesidad de querer tener, digamos, unos buenos implementos en el colegio, ahí se va a aprovechar mejor. Porque mira, el ministerio va a dar ahorita 800.000 tablets para estudiantes y 90.000 para profesores. Me pongo a pensar un momentito. ¿Es posible que en estos tiempos exista un maestro que no tenga una laptop, una computadora? Me lo pongo como punta. Probablemente mi reflexión sea muy citadina, muy centrista, y de repente no estoy pensando en la ruralidad, como me pueden decir algunos. Pero yo digo, ¿eso es posible? Quizás me diga, sí, sí es posible porque lo hay. No, pues yo creo que debería ser esto lo mínimo, ¿no? Los muy pocos, y ahí habrá que entender, porque mira, si están hablando de 90.000 para docentes, están hablando de la tercera parte del magisterio nacional. Y entonces yo no puedo creer que de cada 3 docentes, uno no tenga tablet o no laptop. O sea, ahí, insisto, creo que te tienes que dar más en el tema del recurso humano, en el nuevo perfil docente, en el docente digital, digamos, ¿no? El docente que sabe que sus estudiantes ahora que tienen un nuevo perfil también y que tienen una nueva forma de aprendizaje, que tienen un proceso diferente, que es más rápido. Nosotros, nuestras clases son muy largas todavía. Necesitamos 120 minutos para enseñarle al estudiante ecuaciones de 2 variables.
el chico lo aprende de manera diferente en estos tiempos y con la tecnología más aún. Entonces, esos prejuicios, esa educación que alguna vez yo llamaba de manera despectiva, pero con respeto, ¿ah? Esa educación ochentera que recibí yo, ¿ah? Recibí yo, y a la generación a la cual yo también pertenezco, digamos, ¿no? Creo que tenemos que cambiar. Ya han pasado ya 30 años, 40 años sobre eso. Y entonces ese perfil docente tiene que cambiar, la metodología va a tener que cambiar vertiginosamente. No podemos darnos el lujo ahorita de comenzar a pensar, evaluar durante mucho tiempo, porque cada año sale un nuevo celular, sale una nueva laptop, sale una nueva configuración, y no podemos estar dándole vueltas y vueltas y vueltas para ver qué hacemos, mientras tanto el mundo avanza. Yo sí creo que nosotros sí hemos dado muestra como ya como nación, que hemos salido también de situaciones muy difíciles. Y acá también tengo mucha fe que vamos a salir, pero quisiera salir, como decía antes Luis Enrique, con un nuevo perfil claro de ese perfil docente post-pandemia, de estudiante, de ese perfil de estudiante post-pandemia, que tenemos que ya reestructurarlo, redefinirlo, tenemos que refundar en nuestro país. Muchas gracias, profesor Enrique Blanco. Profesor Luis Domínguez, ¿qué desafíos están generando movimiento en usted y que tienen que atenderse como una prioridad? Vamos a hacer una figura, permítame por favor, a lo mejor es una premonición. Si usted tuviera la decisión en el Perú de atender algún desafío o dos desafíos ahorita, en este momento, ¿cuál comenzaría a implementar? O a socializarlos para poder implementarlos. No, si lo vemos en el campo educativo, el gran desafío que hay justamente, yo insisto, ¿no? En la preparación y la formación de nuestros docentes y en la mejora de su remuneración, ¿no? Yo pienso que los docentes hoy en día tienen que pasar a ser los protagonistas, ¿no? Ya Mandela nos decía, ¿no? La educación es la mejor arma para toda revolución de todo país. Un país sin educación no mejora ni la salud, no mejora nada. Con respecto a hablando lo que Enrique antes señalaba, yo quería ahí añadir, y también tiene que ver con el reto que dices tú, ¿no? En el Perú existe un plan nacional de competitividad y de productividad, un plan que se diseñó del año 2019 hasta el año 2030. Y eso tiene que ver también con la conectividad digital. Un desafío que se enfrenta hoy en el Perú, antes hemos hablado de la educación virtual todos. Y bueno, tu pregunta, ¿no? Porque tenemos que preguntarnos también, el Perú como país, ¿verdad? ¿Está preparado para afrontar esta demanda de conectividad, ¿no? Hoy estamos haciendo un traslado a lo que es la tecnología 5G, ¿verdad? Y el Perú, pues, en relación a los países vecinos, estamos muy lejos, ¿no? Todavía de esta propuesta del ingreso de la tecnología 5G que tiene que entrar. Entonces, ¿por qué? Porque la legislación peruana no está al día con todo lo que significa justamente el tema de conectividad, no está al día. Necesitamos mayor ingreso de empresas internacionales que manejan esto en otros países, ¿no? Entonces, las condiciones no están dadas. Hay una brecha digital tremenda en el país, una brecha digital. No todos los distritos de Lima tienen la misma conectividad, ¿verdad? Y si hablamos a nivel de Lima, de los distritos de Lima, que no hay un adecuado nivel de conectividad, pensemos a nivel de país. La conectividad aún en el país es muy deficiente y pretendemos dar una educación digital. Entonces, también se lanza ahí otro reto, ¿no? Es justamente lo que yo decía antes, el tema de la infraestructura, de las leyes, ¿no? Porque con la tecnología 5G va a abrir paso pues, justamente a escuelas digitales, a autos digitales, a ciudades digitales, ¿no? Y muchos están relacionando el tema de la pandemia justamente con el tema de estos negocios de tecnología del 5G. No lo quiero pensar, que esto realmente sea real, ¿no? Pero sí, el Perú en cuanto a conectividad está todavía muy lejos. Ha habido una mejora, me acuerdo, el año pasado asistí a una conferencia ahí en la Católica que hablaban justamente de estos rankings que hay acerca de la conectividad a nivel a nivel de países, ¿no? Yo insisto en estos escenarios nuevos. Otro escenario justamente muy importante es el tema de lo que tú tengas referencia, de la conectividad como país, ¿no? Creo que hay que actualizar normas, leyes que faciliten justamente que haya una mayor conectividad. Mejores negociaciones
con estas empresas que nos dan este servicio del Internet, ¿no? Que también se van formando monopolios y que realmente, pues, si acá el consumo del Internet es muy caro, ¿no? Y y el servicio también no es el más adecuado, ¿no? También es otro problema. Todo esto a qué lleva, pienso yo, ¿no? Lleva a una formalización real, pues, de todo lo que significa ser país, ¿no? De una formalización en todas las áreas de producción, en todas las áreas de servicio, ¿no? Necesitamos una muy buena educación como país para poder tener profesionales de muy alta calidad, formados en valores que nos lleven también a escoger líderes que rijan los destinos del país, ¿no? Eso también nos desnuda la capacidad de líderes que tenemos. El problema en el país, en el Perú, ya no es la pobreza, ¿verdad? Ha habido épocas de mucha bonanza y si estamos respondiendo a esta crisis, pues, Hablando del desafío de la conectividad, ahorita seguramente vuelve el profesor Domínguez, ¿ok? Mm, ahí va a entrar. Ujú. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo desde el centro del Perú, desde Lima, desde Argentina, Ecuador, Colombia también. Un saludo para todos nuestros hermanos de Colombia y para esos grandes desafíos y rediseños que tienen también que hacer desde el aspecto educativo, ¿no? Eso es muy importante. Hay rediseños que tenemos que hacer y este coloquio con la invitación de estos dos grandes especialistas, amigos, es para poder ir reflexionando y también poder ir poniendo bases para poder responder a esta crisis que se ha generado a raíz de la pandemia. Yo siempre digo, el virus nos ha podido mover de la zona de confort, ¿cierto? Y también, lógicamente, de nuestra salud tenemos pérdida de víctimas, etcétera. Pero lo que nos ha podido mover es de esto que estamos haciendo, de repensar, de la esperanza, de retos que podamos asumir frente a esto, porque la voluntad del ser humano es una voluntad muy grande. Mientras que se va reconectando el profesor Domínguez, profesor Enrique, ¿quiere acentuar algún desafío más o dentro del desafío que usted se había planteado, por favor? Antes estaban reflexionando también sobre el rol de la familia en la educación y sí, yo siento que esta es una nueva oportunidad. Yo espero que hayamos salido consolidados como sociedad y como familia en 45 días. Digamos, ¿no? Es decir, hemos tenido muchísimo tiempo, lo que como comentaba antes Luis Enrique, ¿no? Nos quejábamos que no teníamos tiempo para los hijos y que no podíamos, no comíamos, almorzamos en casa. Bueno, ahora ahí lo hemos tenido un poco para nuevamente repensar esto, ¿no? Pero sí creo que luego las familias también van a ir retomando paulatinamente sus labores, los padres en este caso, y entonces no olvidemos que no es que el papá y la mamá tengan que estar al lado de su hijo, escuchando la clase de los profesores y ayudándole a hacer las tareas. Junto con la competencia transversal del uso de las TICs, también hay otra competencia en el currículo nacional que se llama el aprendizaje autónomo. Y es a donde tenemos que llegar, ¿no? Donde el estudiante también tiene que gestionar autónomamente su propio aprendizaje. Y la autonomía no es un tema de mayores de edad. La autonomía se ejerce a los 3 años cuando le dices a tu hijo o a tu hija qué zapato quieres ponerte, qué vestido quieres ponerte, y le estás ejercitando en la autonomía, en la toma de decisiones. Entonces, trabaja desde muy pequeño. Y ahí también tenemos que llegar. Esta es otra oportunidad para trabajar esto que habíamos descuidado, estas competencias transversales de gestión autónoma de los aprendizajes y el uso de las TIC, me parece fundamental. Y nuevamente acentuar lo que antes decía respecto a las competencias ciudadanas. El problema en el Perú, decía antes, que no es un tema de pobreza. Yo en el campo educativo diría, el problema en la educación no es un problema de matemática, de comunicación, de ciencias.
El problema en la educación es un problema de competencias ciudadanas, de desarrollo socioemocional. Esa es el gran problema de nuestro país a nivel educativo. Y ahí es donde tenemos que insistir, ahí es donde tenemos que trabajar. Nos reímos, gracias, porque el tema de autonomía que usted plantea, profesor Enrique Blanco, es muy importante. Me queda esto claro, la autonomía no es que tenemos que ser autónomos cuando somos adultos, tenemos que ir aprendiéndola, y desde los 3 años, qué importante, como usted pone ese ejemplo que ha manifestado, ¿no? Bueno, y estábamos hablando de la señal de internet, y como si nos hubieran bajado la palanca, profesor Domínguez, hacíamos esa broma por el chat. Nos han boicoteado. Nos han boicoteado. No, justamente a eso yo me refiero, ¿no? Al servicio del Internet. Y que esos problemas, mira dónde llega el tema educativo que tengo por acá, ¿no? A muchos papás que están justamente en las clases virtuales, se cae el Internet de la casa, justamente por el tamaño de la banda, ¿no? Y ha habido casos, y lo cuento como anécdota, ¿no? Que los papás se quejan del colegio. Está mal el Internet del colegio. Esto es sui generis. Claro, entonces, es un desafío, ahorita es un desafío, justamente el tema de la conectividad es un tremendo desafío. Y también pues se produce otro desafío, ¿no? Porque los papás se están enfrentando a sus hijos que son netamente digitales, 100% digitales, que son nativos digitales de una otra manera, y nosotros somos pues migrantes digitales, ¿no? Los chicos leen, leen mucho más rápido ante una pantalla, ¿no? Que ante un texto, ¿no? Entonces también es otro desafío que da, ¿no? Pero el tema de la conectividad creo que sí se tiene que repensar. Creo que es un tema social que también está afectando a todos, hoy más que nunca, no vuelvo a repetir, a través de estas clases virtuales, muchas familias sufren justamente el tema de la conectividad en sus hogares como tal. Es otro gran desafío para el gobierno. Yo no sé cómo a la gente le gusta ser presidente de la República con tantos problemas Qué fabuloso. Pero hay que armar equipos de profesionales, cada uno en su campo, en su rama. Tiene que renacer una nueva cultura, ¿no? En valores. Realmente. Acá ahorita el tema es los valores, que están por los suelos. Hay que reinventarnos totalmente como sociedad. Interesante cómo tenemos que dar un salto cualitativo. No terminamos de ser ciudadanos reales y ahora tenemos que ser ciudadanos virtuales, que decía Domínguez Andes, ¿no? De ser analfabetos digitales, ¿cierto? A nativos digitales, que son nuestros hijos. Me pongo ahora en la posición de padre de familia, analfabeto digital, a un nativo digital, como también tengo que educar. Puede haber también un analfabeto digital dentro de los docentes, y por eso la competencia digital es clave para ir trabajando dentro de los docentes. Pero lo que pasa es que en el caso de los docentes, bueno, a ver, los estudiantes, como decía Domínguez antes, ¿no? Ellos ya forman parte de esta sociedad, ellos ya manejan. Los que somos de base 4 para arriba, ¿no? Es que ya de prontito vamos a salir de circulación, y entonces el perfil es otro, digamos, ¿no? Entonces yo, otra vez, mi preocupación no pasa porque las competencias digitales, porque ya las tienen o las van a tener de inmediato. Lo que decía Domínguez, vamos a ser, digamos, ciudadanos digitales. A eso que ya son otro tipo de competencias, de valores y todo lo demás, digamos, no se habla de los hackers y todo eso, porque hoy le sacamos a las normas reales de la sociedad. Cuando seamos ciudadanos digitales, otra vez vamos a comenzar a sacarle las normas, a sacarle la vuelta a las normas. Y vamos a, como te decía, no hemos terminado de ser buenos ciudadanos reales y vamos a tener que dar el salto a ser ciudadanos digitales, pero vamos a traer todos esos vicios, ¿no? Nuestra sociedad va a estar nuevamente, o sea, aspiramos, y este es otro ejemplo, otro desafío, a ser una sociedad digital, un estado digital. Yo leía, se me va el nombre del país, digamos, país que está pegadito a Rusia, que es el primer estado digital, donde todo es digital. Casi nada es presencial. ¿Sabes qué cosa es lo único presencial? El matrimonio y el divorcio.
todo lo demás es digital, compras, todo, digamos, ¿no? Y nosotros hemos tenido problemas hasta para tener una base de datos de dónde están los pobres del país para poder entregarles su bono. Allí es donde nos falta bajar más. Fabuloso. Ahora nos vamos a nuestras palabras finales y a nuestros mensajes, profesor. Continuamos con usted, profesor Enrique Blanco. ¿Cuáles serían esos mensajes que puedan animar y generar un movimiento esperanzador, pero real en estos desafíos, en este rediseño del futuro de educación, tanto como a los alumnos, a los docentes y a los padres de familia? Profesor Enrique Blanco, por favor. Bueno, aquí quiero echar mano de fe, digamos, ¿no? Dios nunca nos manda pruebas que estén por encima de nuestras fuerzas. Y tenía un profesor que decía una frase que siempre ha marcado en mi vida, que decía, Dios siempre perdona, el hombre a veces perdona y la naturaleza nunca perdona. Y quiero que ir en esa línea, quiero ser esperanzador, ¿no? O sea, la prueba que estamos dando ahora, siempre estoy seguro de eso, es menor a nuestras fuerzas, a nuestra capacidad de resolución de problemas, a salir adelante. Pero debemos ser conscientes que acá no es un problema de fe, no es un problema de Dios, estamos frente a algo que es la naturaleza. Y la naturaleza no perdona. La naturaleza tiene sus leyes. Si no las respetamos, no podemos ir contra ella. Vamos a salir mal. Entonces tenemos que apelar a poder trascender esas leyes naturales y aplicar a la parte social, al compromiso cívico, al compromiso ciudadano, al compromiso axiológico de valores, ¿no? Y con la esperanza, como decía, y con eso termino, de esa convicción y esa fe de que Dios siempre nos da la fuerza suficiente para poder superar las... Dios siempre nos da las fuerzas suficientes. Y eso indudablemente, ¿no? Eh, Profesor Domínguez, por favor. Yo realmente veo con mucha preocupación lo que estamos viviendo. Siempre proyectamos para un futuro. Y yo vuelvo a repetir, yo creo que como sociedad, te felicito por estos espacios, creo que como profesionales tenemos que crear estos espacios de reflexión. No estamos reflexionando de lo que estamos viviendo. Nos estamos dejando llevar por lo que nos dicen por las redes, por lo que nos dicen las noticias, pero no hay un espacio de filtro que realmente nos ayude a pensar realmente y a reflexionar para tomar medidas, qué es lo que se viene de aquí adelante, ¿no? Yo creo que hoy en día tiene que hacerse presente por los colegios profesionales de todas las especialidades para poder pensar en esto. Yo creo, acá lanzo un reto, en esta filosofía, ¿no? Yo creo que es lanzar la filosofía para la era digital, Interesante. ¿no? Porque van a haber drásticos cambios. La verdad, el conocimiento, la educación, la vida social, va a haber cambios en todas las áreas, ¿no? En la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda de la verdad, se van a usar otros mecanismos. Entonces la pregunta sería, ¿estamos preparados para asumir todos estos procesos que se nos vienen encima? Están aquí, ya estamos viviendo. Por eso es toda esta crisis que está provocando todo esto. No estamos haciendo las lecturas adecuadas al proceso mismo que estamos viviendo. Ahora, eh, yo estoy pensando, ¿no? Y me pregunto, ¿no? ¿Cuál es el reto de ahora en adelante? Estamos hablando de educación virtual. ¿Qué va a pasar ahora? Que ahora va a pasar que nos vamos a construir, nos construiremos como individuos a través de relaciones humanas virtuales. ¿Te das cuenta? Hoy las familias se comunican de manera virtual. El Zoom es toda una novedad. Se celebran cumpleaños virtuales, los amigos se visitan virtualmente, hasta las misas son virtuales. O sea, nos estamos construyendo, o sea, nos vamos a construir, hemos comenzado ya la construcción de individuos, ¿verdad? A través de relaciones humanas virtuales. Las relaciones humanas se están dando de esta manera virtual. Por lo tanto, yo justamente hablaba de esto, ¿no? De pensar como nación, ¿qué ciudadanos vamos a formar? ¿No? Ya no serán pues esas relaciones humanas que nosotros nos hemos formado en la calle, jugando nuestra pelota, jugando las escondidas, la chapada, 7 pecados capitales, etc., ¿no? Ahora las relaciones humanas
están fundamentando justamente en estas relaciones virtuales. Y es otra manera distinta de relacionarse. Yo creo que pasaremos a ser transhumanos, ¿no? Porque vamos a, a migrar, vamos a superar esta etapa humana, vamos a entrar a un campo virtual. Ahorita mismo, ¿no? Este espacio es virtual, nos estamos relacionando virtualmente, es otra manera de ser humanos. Y pasaremos más allá del superhombre de Nietzsche, pasaremos mucho más allá del superhombre de Nietzsche y de aquel mundo feliz que el filósofo Huxley nos hablaba, ¿no? Vamos a tener, esa es una gran preocupación que yo tengo, vamos a tener un acceso ilimitado al conocimiento. Hay un acceso ilimitado al conocimiento, ¿no? Colgaremos nuestros recuerdos, nuestras ideas en la nube. ¿Sí o no? Así es. Colgaremos, ¿no?, nuestros recuerdos, ideas en la nube. Desaparecerán los códigos en que entendemos el empleo y el modo de subsistir, entre muchos otros campos. Van a desaparecer muchos códigos. Ya está desapareciendo un código muy importante entre los peruanos, el saludarnos estrechándonos las manos. Ese código ya desapareció y va a tener que desaparecer. Entonces, hay muchos códigos que van a desaparecer. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hay que educar? ¿En qué y para qué? Yo creo que eso es lo que tenemos que preguntarnos de ahora en adelante, ¿no? ¿Qué hay que educar? ¿En qué y para qué, no? Y justamente pues tenemos que buscar los mecanismos que nos ayuden a orientarnos en esta vorágine de cambios tumultuosos que estás viendo. Y también creo que de la filosofía de la educación tenemos que dar respuesta a estos nuevos paradigmas que se nos está presentando, ¿no? Yo creo que la filosofía es muy importante en estos momentos, ¿no? Y termino con esta idea. Nos estamos construyendo como individuos a través de relaciones humanas virtuales. Y es otros ciudadanos, porque nos vamos a encontrar de aquí a unos años no muy largos. Van a ser nuestros hijos van a ser otro tipo de ciudadanos. Y eso también va a originar otros conflictos. Con esto termino, gracias por la invitación. Ya nos volveremos a encontrar en otros espacios, en otros momentos. Claro que sí, muchas personas acá me están escribiendo por interno que cuándo van a hacer el segundo coloquio. Entonces le dije, con calma, déjenme plantearlo con los especialistas que de verdad que nos han ayudado mucho con su conocimiento, ¿no? Cuando usted dice el qué y el para qué, yo como coach trabajo dos cosas claves con esas preguntas. El qué es que tenemos que asumir la realidad, aceptarla y en ella transitarla. Y el para qué, que esa realidad no la podemos vivir de cara a no vivir una realidad sin valores, sin principios y sabiendo cuál es nuestra meta final. Entonces es importante esa pregunta que usted ha planteado desde el sector educativo, ¿no? En ese futuro que se avecina, que ya estamos viviendo, el qué y el para qué. ¿Qué realidad estamos viviendo y qué valor nos va a ayudar a vivir que esta realidad sea nuestra realidad y es el mundo que querramos, a pesar que ahora seamos muy virtuales, ¿verdad? Muy bien. Es que las relaciones humanas van a ser virtuales y son virtuales hoy en día. Así es. Este es un gran desafío. Y para ti como coach también, ¿no? Así es, total. Otras situaciones personales, otras vivencias comunitarias virtuales. Todo así. Fabuloso, mire, qué bueno. Profesor Luis Enrique, se cayó pero se levantó en este reto y desafío de la conectividad. Díganos, complétenos ese mensaje final que estaba usted dando, por favor, para acabar. Luis Enrique o Enrique. Enrique Blanco. Sí, ya. No, yo en realidad decía que de hecho tenemos que muy rápidamente redefinir y reconceptualizar muchos aspectos de nuestra vida personal, familiar, de educación, como país, digamos, ¿no? Y creo que no nos debemos demorar mucho. Tenemos la capacidad de poder salir adelante y que estos nuevos desafíos vayan siempre pensando también en los que menos pueden, en los que menos tienen, siempre pensando en el más necesitado.
Yo sí confío que vamos a salir bien de todo esto. Apelo nuevamente a la sensibilización y a la concientización de la gente y que tengamos muy rápidamente una nueva visión de país, de sociedad. Y allí juega un papel importante la educación. Muchas gracias por la oportunidad, Arturo. Desearte también éxito y felicitarte por la labor que vas realizando. Y bueno, acá a tu servicio para cualquier momento. Gracias a todos. Muchas gracias al profesor Enrique Blanco III y al profesor Luis Domínguez Alor, educadores de vocación, también personas con grandes valores y principios que piensan en las futuras generaciones, pero desde este auténtico presente. Hoy hemos desarrollado el primer coloquio en este formato, que es el coloquio abierto, y que era un coloquio entrevista con el tema rediseñando el futuro de la educación, alcances metodológicos y gestión educativa. Pronto nos volveremos a ver en otro coloquio y muy seguro con los mismos especialistas y otras personas invitadas. Muchas gracias, nos despedimos con nuestra mano para todos los que nos están viendo en YouTube y en las redes sociales. Nos comunicamos por interno, profesores. Muchas gracias.